Si notas que se te cae más el pelo en la ducha, que el pelo se está volviendo más fino, probablemente no es más por genética, sino es más por cómo estás lavando el pelo. Y lo peor es que es algo que casi todos hacemos sin darnos cuenta. Quédate porque el último es el que más daño hace y nadie lo corrige a tiempo. Yo antes pensaba que la caída del pelo tenía mucho que ver con el estrés, con la estación del año, con el agua que utilizas, con todas estas cositas, hasta con la genética que muchas veces por esta parte es más difícil controlar. Pero con el tiempo comencé a notar que muchas personas no pierden pelo por el pelo en sí, sino por pequeños hábitos que tienen, que parecen insignificantes pero no lo son. Y la mayoría de esos hábitos pasan en automático, como por ejemplo al momento de la ducha, peinarnos el pelo, hasta cómo lo secamos. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si te gustan estos videos del cuidado del pelo sin complicarnos la vida, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. El error número 1 es frotarte el cuero cabelludo con mucha fuerza. Esto lo hace muchísima gente pensando que limpia mejor, que si entre más fuerza utiliza, el cabello va a quedar más limpio. Pero el cuero cabelludo no funciona así. Cuando frotas con demasiada agresividad puedes ocasionar irritabilidad sin darte cuenta, ocasionando que los folículos se debiliten y que el pelo se caiga en la ducha. Y aquí viene algo importante, no es que lo dejes de limpiar, sino cambiar la forma en cómo lo limpias. No es coger con las uñas, sino es hacerlo así fuertemente, sino masajearlo suavemente. Masajear no es lo mismo que agredir y este pequeño cambio hace mucho la diferencia. El error número 2, como lo mencioné un poquito ahorita, es utilizar las uñas en vez de las yemas. Esto parece un detalle mínimo, pero no lo es porque las uñas pueden ocasionar irritabilidad en el cuero cabelludo, ocasionando que la raíz del pelo se debilite un montón. Es como si lo estuvieras rascando constantemente sin necesidad. Lo más curioso es que muchas veces lo hacemos sin pensarlo porque el pelo está muy grasoso, está muy sucio, entonces sentimos que necesitamos, mejor dicho, dejar ese cuero cabelludo súper limpio, pero recordemos, no uñas, sino siempre utilizar las yemitas y suavemente, con cariño y con mucho amor. El error 3 es desenredar el pelo en seco de forma agresiva. Esto es muy común, sales de la ducha, se te seca el pelo o incluso ya sales de la ducha con el pelo seco y comienzas a cepillar el cabello así de forma un poquito brusquita o así no sea brusca, pero comienzas a cepillarlo y comienzas a ver que se va cayendo el cabello, pero no se cae muchas veces desde la raíz, sino que es una rotura de la fibra capilar. Y eso es lo que hace que sientas que se te está cayendo el pelo cuando en realidad lo estás rompiendo. Así que vamos a cepillárnoslo de una forma suave, despacio, así con cariño, o podemos utilizar acondicionadores para desenredar, desenredantes, leave-ins, algo que nos ayude a desenredar de una forma más amorosa. Todos estos productos nos ayudan a reducir la fricción y a evitar que se rompa el pelo cuando este está seco. El error número 4, y este es el más importante, es lavar el pelo de manera muy seguida y muy agresiva. El cuero cabelludo tiene un equilibrio natural que cuando lo alteramos, cuando comenzamos a bañarlo de una frecuencia que no es la nuestra, comenzamos a lavárnoslo todos los días, bueno, mejor dicho, pues lo que hacemos es que se altere el cuero cabelludo y puede reaccionar de la forma que no esperamos. Algunas personas terminan con más grasa o con más sensibilidad o sintiendo que el pelo lo tienen más débil. Y ahí empieza el ciclo. Lo lavas porque está mal, pero al lavarlo más, pues lo alteras más y se repite y es un ciclo. Así que la clave no es lavarlo todos los días, no es lavarlo de una frecuencia mejor dicho, diaria, sino cuando lo necesitas. Por eso la clave no es lavar menos, sino lavarlo mejor. Entonces, si lo resumimos de una forma súper rápida, no frotes de forma agresiva, no utilices las uñas, con cuidado al momento de cepillarlo cuando está en seco. Y no laves el pelo sin pensar en cómo lo estás tratando. Son pequeñas cositas, pero que cuando las juntas hacen una gran diferencia. Y si te das cuenta, todas estas cosas no tienen que ver con comprar más productos, con llenarnos de muchas cosas, sino con cambiar pequeños hábitos que tenemos en nuestra rutina. Y si quieres, en un próximo video podemos mirar cómo lavar nuestro pelo paso a paso correctamente, porque ahí también hay muchos errores que si los corregimos van a hacer mucho la diferencia y sumado a todos estos que ya vimos en este video. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir si creen que le puede ayudar a alguien y hasta una próxima. Bye.